Una joven desaparece cerca de la Universidad de Stanford. Pocos días después, su cadáver es hallado en las colinas cercanas al campus. Su propia bufanda está enrollada alrededor de su cuello. Un año después hay otra muerta. Una joven de 21 años es violada y estrangulada cerca del campus. La policía se encuentra ante un misterio. No hay rastro del autor o los autores. Los casos permanecen sin resolver durante décadas. Nadie sospecha que el autor lleva mucho tiempo viviendo entre vosotros. Un padre de familia aparentemente inofensivo y líder de los Boy Scouts que, en secreto, lleva una oscura doble vida. Es el 8 de junio de 1963 y Margaret L. Williams probablemente esté muy emocionada. Esta noche, la escuela a la que asiste Margaret organiza una discoteca. El instituto de Margaret es a la vez totalmente normal y bastante atípico. Su colegio no se encuentra en su país natal, Estados Unidos, sino en pleno centro de Alemania. Más concretamente, en Bad Kreuznach, en Renania-Palatinado. Su padre lleva allí destinado algún tiempo como capellán militar. Para Margaret y sus compañeros, la discoteca de esa noche debe de ser un tema muy importante. Probablemente todos recordamos nuestras primeras fiestas escolares. Margaret Williams no sobrevivirá a la suya. Al día siguiente de la discoteca escolar, el cadáver de Margaret aparece en el campo de béisbol junto al colegio. Está desnuda, y su cuerpo presenta múltiples signos de violencia física y sexual grave. Además, ha sido estrangulada, lo que probablemente le causó la muerte. Una base militar debería ser el lugar más seguro del mundo. Sin embargo, para Margaret es el lugar donde fue asesinada. No tardan mucho en encontrar al autor del crimen. Gracias a los testimonios de varios testigos, la policía pronto da con un joven de 18 años. Varios testigos han declarado haber visto a Margaret por última vez con John, 2 años mayor que ella. Al igual que la familia de Margaret, el padre de John también sirve en el ejército estadounidense y lleva algún tiempo destinado en Bad Kreuznach. Anteriormente, la familia, compuesta por John, sus padres y sus 3 hermanos, había vivido en Hawái, Japón y el estado de Carolina del Norte. En un interrogatorio, John confiesa haber abusado a Margaret. Afirma que nunca la había visto antes, pero que esa noche le llamó la atención cuando se bajó de su coche. Los dos se fueron a dar un paseo para conocerse mejor. John afirma que, en un primer momento, no tenía otras intenciones. Sin embargo, es probable que John la alejara deliberadamente del colegio. Primero la llevó a un banco del parque y luego a un patio de juegos. Quizás quería tontear un poco con ella, pero la cosa se fue calentando rápidamente, a pesar de que Margaret le dijo varias veces que quería irse a casa y que parara. John admite que eso solo lo excitó aún más. Margaret empezó a gritar y a pedir ayuda, por lo que John le dio un golpe en el cuello. Cuando Margaret empezó a llorar, le dio un puñetazo en la cara. Después le puso su chaqueta sobre la cabeza y la apretó con ambas manos. Le tapó la boca con una mano y le apretó el cuello con la otra. John admite que Margaret perdió el conocimiento. Ya no se movía, pero, según John, aún respiraba. Así que siguió adelante. John insiste en que no mató a Margaret. O, como él mismo dice durante el interrogatorio, no se me pasó por la cabeza que pudiera haberla matado. Solo quería dejarla inconsciente. Aunque no se puede demostrar que John tuviera intención directa de matar, finalmente es acusado de abuso con resultado de muerte. Sin embargo, como solo tiene 18 años, según el derecho penal de Alemania Occidental se le considera un delincuente juvenil. Así, el 13 de julio de 1964 es condenado a una pena de 10 años de prisión. Sin embargo, no cumple la totalidad de la condena. Gracias a un pronóstico social favorable y a su buen comportamiento, John es puesto en libertad tras 5 años y 9 meses. La única condición es que siga a sus padres a Estados Unidos, donde la familia Getreus se ha vuelto a establecer.
Allí, John Guthrie puede llevar una vida normal en libertad condicional a partir de 1969. Sin embargo, no lo hace. ¿Y el pronóstico social de los funcionarios de Alemania Occidental? Resulta ser fatalmente erróneo. La Universidad de Stanford, situada en el estado estadounidense de California, es una de las universidades más prestigiosas del país. Quienes pueden estudiar allí son objeto de la envidia de muchas personas ambiciosas. En el caso de Janet Taylor, esto es quizás aún más cierto. Esta joven de 21 años no solo es estudiante en Stanford, sino también hija de una leyenda del campus. Su padre, Chuck Taylor, dirigió con gran éxito durante años el equipo de fútbol americano de la universidad. Pero el 24 de marzo de 1974, la historia de cuento de hadas de la familia Taylor con la Universidad de Stanford tuvo un final cruel. Ese día fue hallado el cadáver de Janet, de 21 años. Un camionero descubrió a la estudiante muerta al borde de una autopista en el condado de San Mateo. Solo unas horas antes, Janet había salido de casa de una amiga en Palo Alto para volver a casa. Quería hacer autostop hasta La Honda, pero fue asesinada por el camino. No es el primer asesinato de este tipo en el campus de la prestigiosa universidad. Solo un año antes, una estudiante de la misma edad llamada Leslie Perloff fue encontrada muerta. Un investigador se da cuenta inmediatamente de las similitudes entre ambos asesinatos. Al igual que Janet, Leslie había salido de Palo Alto para volver a casa. La joven trabajaba en el departamento jurídico de una biblioteca. Leslie fue estrangulada con un pañuelo de flores. Su cadáver yacía bajo un viejo arce. Su coche estaba aparcado un poco más lejos, en Old Page Mill Road. Al parecer, la joven fue asaltada y asesinada cuando regresaba a casa. Además, Leslie y Janet eran estudiantes de la Universidad de Stanford, donde se encontraban el día de sus respectivos asesinatos. Ambas fueron estranguladas y en ambos casos se observaron motivos sexuales. El investigador percibe los paralelismos entre los dos asesinatos y hace una nota al margen en un expediente. Y luego, durante mucho tiempo, no pasa nada. Los asesinatos de Janet y Leslie pasan a ser casos sin resolver. Hasta que en 2018, más de 30 años después, una empresa se involucra en la investigación. Parabon Nanolabs colabora en la resolución de casos criminales en todo el país, ofreciendo servicios de fenotipado de ADN. En su momento, se encontró ADN masculino bajo las uñas de Leslie. Gracias a las nuevas posibilidades que ofrece la investigación del ADN, ahora se ha descubierto que se encontró el mismo ADN en la ropa interior de Janet Taylor. Por lo tanto, está claro que ambas mujeres fueron asesinadas por el mismo autor. Con una sola pista de ADN correcta, se podrían resolver dos casos de asesinato de hace 2 décadas a la vez. Parabon extrae de ellos una especie de registro genético y lo compara con bases de datos de ADN de acceso público en las que los usuarios han subido voluntariamente sus datos genéticos para la investigación genealógica. Pueden ser plataformas como Ancestry. Si tan solo un pariente genético del autor del delito ha registrado allí su ADN, se puede crear una especie de árbol genealógico genético. De este modo, a menudo se puede rastrear la identidad de un autor hasta llegar a una persona concreta. Por cierto, en algunos países no está permitida esta genealogía forense, pero en Estados Unidos sí. Y también hay una coincidencia con el asesino de Leslie Perloff. Un primo de John Guthrie ha registrado su ADN en una de estas bases de datos. Y cuando la policía examina el historial de John Guthrie, resulta evidente que estos dos asesinatos encajan en su perfil de delincuente. Por un lado, está el asesinato en Bad Kreuznach, y por otro, John ya había cometido un delito en Estados Unidos 6 años después de su regreso al país. En 1975, fue condenado en California por abuso de una menor, a una pena de prisión de solo 6 meses, de los cuales solo tuvo que cumplir 1. Aunque incluso confesó el delito, solo le impusieron 1 mes de prisión y una multa de $200 estadounidenses. Lo más impactante es que su víctima era una Girl Scout.
y John dirigía él mismo un grupo de scouts para niños en el momento de los hechos. Y aunque ya había sido condenado en Alemania por un asesinato, se le permitió seguir trabajando con menores en Estados Unidos. Y aunque no era el líder del grupo de la niña, entró en contacto con ella a través de esta actividad. En ese momento, ya había cometido los 2 asesinatos de Janet y Leslie. Por el momento, pudo salirse con la suya en ambos crímenes. Hasta 2018, John Gertreu no volvió a aparecer en el radar de la policía tras cumplir su condena. En 1970, un año después de su regreso a Estados Unidos, se casó con su primera esposa y vivió durante algún tiempo en Palo Alto. Durante un tiempo trabajó como técnico de laboratorio en un hospital llamado Mills Hospital. Más tarde, también en el Hospital Stanford, muy cerca de la universidad. Tras separarse de su primera mujer, se casó por segunda vez en 1978 y se mudó con ella a Ohio. En los años siguientes, compró una casa en California y, más tarde, probablemente varios terrenos. En 2003, su segunda esposa falleció de cáncer. En 2008, John se casó con su tercera esposa. John Gertreu es padre de varios hijos y sus vecinos lo describen como un tipo normal y agradable. En realidad, no solo fue responsable de la muerte de Margaret Williams en Alemania, sino que también era un asesino en serie. No fue detenido hasta décadas después de cometer sus crímenes. Hasta entonces, pudo llevar una vida normal. Después de que los agentes hayan seguido la pista de John Gertreu, tienen una cadena de indicios concretos. Sin embargo, aún falta la coincidencia absoluta del ADN, porque hasta ahora solo se tiene el ADN del primo, que apunta en la dirección de John, pero eso aún no es una confirmación. Por eso, los investigadores deben conseguir una muestra de ADN del propio John. Esto se puede hacer de forma muy sencilla. Por ejemplo, buscando algo en la basura del sospechoso y tomando muestras de ADN. Esto ocurrió recientemente, en 2013, en Nueva York, para condenar al asesino en serie Rex Hoberman, conocido hoy como el asesino en serie de Gilgo Beach. Un policía lo había estado observando y vio cómo tiraba una caja de pizza a un contenedor de basura. El policía encubierto se llevó la caja y mandó analizar las huellas de ADN. Así fue como finalmente pudieron detener a Rex. No se sabe exactamente cómo la policía consiguió el ADN de John Gertreu en este caso, pero lo cierto es que consiguieron su ADN y que era exactamente el mismo que el encontrado en los cadáveres de Leslie Perloff y Janet Taylor. Con ello, John Gertreu queda condenado como asesino en serie, y su detención es igual de espectacular. Una policía encubierta llama al timbre de la casa de John Gertreu. Finge haber chocado accidentalmente contra el coche de John en la entrada y le pide que eche un vistazo, y si es necesario, que lo reponga todo para el seguro. John cae en la trampa y sigue a la policía. I was turning around in your driveway and I accidentally hit your car. Which one? The one parked in the driveway. Do you want to maybe take a look to see if we should exchange insurance information? Take a peek. Oh man, I'm so sorry. So embarrassing. Sure, something. Okay. Yeah. Go ahead. Hands behind your back. Face the car. Go ahead, face the car. What's this? We'll talk to you in a minute. Anybody else in the house? No, my wife's at work. Sin embargo, en lugar de su coche destrozado, lo que espera a John Gertreu al final de su camino de entrada son unas esposas. El hombre, que ya tiene más de 70 años, se mantiene muy tranquilo durante su detención. Ni siquiera pregunta por qué lo arrestan. Solo pide a los agentes que cierren la puerta de su casa para que no se escapen sus perros. Mientras está esposado en el coche de la policía, incluso felicita a la gente por la trampa que le han tendido para detenerlo. A pesar de todo, John Gertreu no parece dispuesto a rendirse. Durante el interrogatorio, no solo se muestra ajeno a los hechos, sino totalmente inocente. Cuando el agente le pregunta si ha sido detenido alguna vez, John responde que no. Recordemos que se trata del mismo hombre que fue condenado a 10 años por abuso con resultado de muerte
y a 6 meses por abuso. John Gertrew miente descaradamente a la gente. Y eso a pesar de que debería ser obvio que el policía tiene acceso a su expediente policial. Solo podemos especular si se trata de simple negligencia o de arrogancia. Sea lo que sea, hará que Gertrew se ponga en su propio contra en los próximos minutos. Incluso cuando el agente deja entrever que sabe del asesinato de Margaret en Alemania Occidental, John finge ser inocente. Solo habla de acusaciones en su contra. No menciona ni con una palabra que fue condenado y que él mismo confesó el delito. En el caso de la Girl Scout, solo habla de haber sido acusado e interrogado. Cuando se le pregunta directamente si estuvo en la cárcel por ello, responde: "No que yo sepa". Es una respuesta totalmente extraña, pero lo cierto es que John estuvo en la cárcel por ello, aunque solo fuera un mes. El policía que interroga a John cambia entonces de estrategia. Le muestra una foto de Leslie asesinada y le pregunta si la reconoce. Él lo niega, pero también dice que Leslie era muy guapa, que parecía tener unos 18 años y que era estudiante en Stanford. Sin embargo, el agente que lleva el interrogatorio no ha mencionado hasta ese momento que Leslie estudiaba en la Universidad de Stanford. En ese momento, el policía se da cuenta de que casi tiene a John. Le pregunta una y otra vez si alguna vez ha pensado en asesinar a alguien, abusar de alguien, etc. John lo niega todo, niega con la cabeza y dice que no sabe nada de esa persona o de esas dos personas. Y ahí está precisamente el quid de la cuestión, porque ese día el policía solo quería interrogar a John sobre Leslie Perloff. El caso de Janet Taylor aún no se había planteado. Pero, de repente, John empieza a hablar de dos personas que han sido asesinadas. Aunque sigue fingiendo que se trata de un simple malentendido, es evidente que John se da cuenta de que se ha ido de la lengua. Tampoco puede soportar más la presión del interrogatorio. Una y otra vez se le escapan frases reveladoras. Por ejemplo, cuando el policía le dice: "Eres culpable y sabías que este día llegaría". John responde: "Sí, lo sabía, pero ¿por qué ha tardado tanto?". Al final, dice que sin su abogado no dirá nada más. Tampoco hace falta, los policías ya han oído suficiente. Después de que John es detenido, su foto aparece en la prensa. Y cuando una mujer llamada Sharon ve una foto de John en el periódico, se le enfría la sangre. Coge el teléfono y marca el número de la redacción del periódico. Dice que lleva más de 50 años buscando el rostro que ahora aparece en la portada. El rostro de John Gertrew. Afirma que en su día John la agredió y la estranguló. La agresión duró varias horas. Por eso Sharon recuerda muy bien los ojos de su agresor, que reconoce ese día en el rostro de John. Sharon describe el encuentro con John y el crimen cometido contra su hijo. A finales de los años 60 y principios de los 70, Sharon es una joven que vive en Simi Valley, cerca de Hollywood. Asiste regularmente a eventos para jóvenes en su iglesia local. Cuando Sharon tiene 19 años, conoce a un hombre en uno de estos eventos. El hombre te pide una cita. Sharon se siente un poco incómoda porque el hombre tiene ya 20 y tantos años y es bastante mayor que tú. Dudas, pero dos empleadas mayores de la iglesia que observan la situación te convencen de que aceptes la invitación. Para representar a Cristo y conocer gente, según te dicen las mujeres mayores. Así que Sharon se sube con vacilación al coche del hombre que quiere llevarla a una cafetería. Sin embargo, en lugar de eso, él se dirige hacia Hollywood Hills y aparca el coche en un lugar apartado. Entonces, de repente, empieza a estrangular a Sharon. Y eso es lo que hizo durante horas, una y otra vez. La estranguló, la soltó para que pudiera respirar y volvió a estrangularla. El hombre le dijo que estaba actuando por orden de Dios. Le dijo a Sharon que tenía que matarla. Dios le había ordenado que matara a mujeres guapas que eran una tentación para sus hermanos cristianos. Solo cuando volvió a salir el sol, la soltó. Sharon dice que cree que solo sobrevivió porque se mantuvo tranquila.
Temía que mostrar su miedo solo serviría para incitar aún más al agresor. Así que se quedó lo más quieta posible hasta que tuvo la oportunidad de saltar del coche. El agresor simplemente se marchó. Y ahora, 50 años después, Sharon cree haber reconocido al agresor. Sharon también habla del asunto con la policía para ayudar en la investigación. Sin embargo, en este caso no es suficiente para presentar cargos. Desgraciadamente, en su caso solo existe tu declaración. En cambio, en el caso de Leslie Perloff y Janet Taylor, se han encontrado restos de ADN y el interrogatorio policial de John es más que revelador. John Gettrew es acusado por separado de ambos asesinatos sexuales. Durante el juicio, también comparece el hermano de Margaret Williams. El hermano de Margaret tiene ahora más de 70 años y todavía recuerda lo terrible que fue para la familia Williams el tiempo que siguió al crimen de su hermana. También se vuelven a leer partes de los expedientes policiales de entonces. Esto saca a la luz información más detallada que hace que el crimen contra la niña parezca aún más cruel. Entre otras cosas, se describe cómo John dejó tirada a Margaret, a pesar de que era evidente que estaba inconsciente. John declaró entonces que había visto las luces de un coche en una calle cercana y que por eso había corrido a casa. Más tarde, volvió con el pretexto de sacar a pasear al perro de la familia. En realidad, quería ver si Margaret había recuperado la conciencia. No era así. Pero incluso cuando John vio a la niña muerta en el campo, no hizo nada. Simplemente se fue a casa y esperó a que el asunto se calmara. Parece que John repitió básicamente el modus operandi de los casos de Janet Taylor y Leslie Perloff. En el juicio, John aparece en silla de ruedas debido a su edad. Quizás su estado físico sea la razón por la que finalmente no niega los crímenes. Se declara culpable tanto del asesinato de Leslie Perloff como del de Janet Taylor. En ambos casos, es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras su condena, a John se le imputa incluso un cuarto asesinato. En una fecha no especificada, una niña llamada Teresa Smith fue encontrada muerta en la localidad de Newark, en el estado de Ohio. Durante una rueda de prensa en 2022, una periodista de investigación anuncia que John Gettrew también es responsable de este crimen. Lamentablemente, apenas se dan más detalles. Solo que John vivía a 2 manzanas de Teresa. La periodista ha realizado un trabajo muy serio en el pasado y también ha colaborado con la policía. Sin embargo, nunca se presentan cargos contra John en el caso de Teresa Smith. El 22 de septiembre de 2023, John Gettrew fallece a la edad de 79 años. Por lo tanto, solo pasó unos 5 años en prisión por los asesinatos de Leslie y Janet. Durante décadas pudo vivir como un hombre libre. Y solo en los últimos años de su vida la policía le descubrió. No está claro si John es responsable de otros delitos, pero parece probable. Al fin y al cabo, su último delito conocido se cometió en 1975. Antes de eso, cometió al menos 4 delitos en 12 años. 3 de ellos fueron asesinatos. Sería muy inusual que un delincuente como John dejara de actuar después de algo así. Se han revisado muchos casos sin resolver y se ha comparado el ADN de John con las pruebas recogidas, pero eso solo es posible en los casos que se denunciaron. Precisamente en los casos de abuso, es muy posible que las víctimas no hayan acudido a la policía, sobre todo porque en aquella época estaba más estigmatizado que hoy en día. Al menos se pudieron resolver los asesinatos de Leslie y Janet. Y al menos, John fue condenado y no vivió toda su vida sin asumir las consecuencias de sus delitos. A diferencia del caso de Manfred Seal. Si te interesa el caso, echa un vistazo al cuadro informativo. Allí encontrarás el enlace. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. No dudéis en escribir vuestras opiniones sobre el caso en los comentarios. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, según la hora en que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo. Hasta entonces. Chao, gente.